Soy de Querétaro y hace un año junto con mi familia andamos aquí viviendo en España. Saludos, un gusto escucharte. No tengo ningún consejo que darte más que disfrutes y aproveches. Yo fui queretano durante 3 años casi. Y con el terremoto del 85 resultó que quedamos bastante tocados en la familia, y cuando estabas haciendo un lugar y el viento movía una lámpara, sentías el adrenalinazo, el surgir de la angustia de Dios mío, está temblando otra vez. Entonces el terremoto fue en septiembre de 85, en junio de 86 fui a vivir a Querétaro, creo que hasta el 88, 89, no me acuerdo ya bien. Pero consejo que te doy: acércate a la gente buena y aléjate de la gente desagradable que la hay en España. La mayoría de la gente es comprensiva. Mira, España es una de los países europeos que más emigrantes ha expulsado en 3 momentos diferentes, o 4. Si quieres, durante la colonia. Durante la colonia, España expulsó un montón de emigrantes. Bueno, vienen las independencias, principios del siglo XIX. A fines del siglo XIX en España hay hambre. Hay una situación insostenible y la gente tiene que salir. Mi abuelo es uno de ellos. La gente se iba a Argentina, Venezuela, Cuba o México. Y se iba a donde ya hubiera algún pariente o conocido del pueblo que ya se hubiera ido. En el caso de mi familia eran los Porrúa, los de la editorial Porrúa de México, que eso no quiere decir que mi familia fuera rica, pero ahí habían hecho dinero ellos allá. Y por ellos fue que fue mi abuelo hacia México. Primero estuvo en Yucatán, luego acabó en la Ciudad de México. Fines del siglo XIX salió un montón de españoles empujados por la necesidad. Mis bisabuelos tenían 4 o 5 hijos, y el pequeño parcela de tierra que tenían para comer, para poner el huerto y una gallina, pues no lo podías partir entre 5, porque entonces le tocaba a cada quien 1 metro cuadrado de tierra. Entonces la heredad era para el mayor y los menores a las Américas. Mi abuelo se va a América en 1890. Luego viene la expulsión de españoles por la Guerra Civil Española, en 1939 y 1940. Y luego en 1960, el hambre y la pobreza que se ha organizado para regalarle a España a Francisco Franco como libertarado que era. Usted tenía las mismas ideas estas de que el mercado y eso. Y las ideas del fascismo y el corporativismo, expulsa a España a un montón de gente, incluso familia política mía, así, hermanos y primos y tal, mi suegro mismo estuvo en Alemania un tiempo, pero no se acomodó y regresó a trabajar en la mina. Pero Bélgica, Alemania, Francia son países que recibieron un montón de trabajadores españoles en los años 60. Entonces, ¿cómo no me voy a descojonar de la risa yo cuando un español aquí y ahora se lanza contra los inmigrantes? Pero qué desgraciado, pues ¿no te acuerdas cuando a ti no te dejaban tampoco tomarte una cerveza en Alemania? Cuando estuve en Bruselas, por ejemplo, me llevaron al lugar donde vivían los españoles, que todavía vivía alguno, gente mayor o sus hijos, que ya algunos ni hablan español. Y entonces pues era, el barrio de los españoles, es un barrio de Bruselas, cualquier otro está lleno de belgas, con algún español por ahí salpimentado. Bueno, es que ya se integraron. Luego me llevaron al bar donde se reunían los negros, y pues tampoco había uno. Que los negros se habían integrado más o menos. Pero habían vivido también en sus guetos los emigrantes españoles económicos en los años 60. No es lógico, no es razonable, y la mayoría de la gente lo tiene claro. No faltan los idiotas que voten a Vox y que sepan lo que están haciendo. No faltan los idiotas de Vox, pero en la mayoría de los españoles están conscientes de que expulsaron a una enorme cantidad, miles y cientos de miles de personas, porque aquí no había suficiente comida. Y que ahora que España es un país de clase media, les guste o no, no se puede dar el lujo de ver a los inmigrantes por encima del hombro. La gran mayoría de la gente lo asume y se da cuenta y recibe a la gente como recibes a cualquier otra persona sin ninguna diferencia. La gran mayoría. Imbéciles siempre hay.